Hoy desde el área de prevención de Proyecto Hombre queremos compartir con todos vosotros y con todas vosotras cuáles son los factores de riesgo en las adicciones comportamentales. Las adicciones comportamentales son un conjunto de conductas que comparten ciertas características con las adicciones al alcohol u otras drogas, pero que a diferencia de estas no implican un consumo problemático de sustancias, sino la presencia de hábitos que escapan al control del sujeto, aún resultándoles perjudiciales. Uno de los ejemplos de adicción comportamental podría ser la ludopatía o el juego patológico. ¿Cuáles son, por tanto, los factores de riesgo? Es decir, ¿cuáles son las características, las condiciones, las actitudes que me acercan a poder desarrollar esta adicción comportamental? Lo primero es tener una edad temprana cuando comienzo a utilizar estos recursos o estas herramientas. Por otra parte, la falta de recursos de tiempo libre saludables. También los límites en el uso de las tecnologías y las pantallas muy poco claros y muy mal definidos, o inexistentes. Por otra parte, también la necesidad de una persona del refuerzo social, que a su vez puede generar un aislamiento. Debido a que se puede buscar este refuerzo social a través de estas conductas por presión grupal o similar, lo cual puede acabar generando este aislamiento del mundo real. Y por último, la falta de autocontrol. No es hasta los 13, 14, 15 años, depende de la madurez y el momento evolutivo de cada persona, que no se empieza a desarrollar el autocontrol. Es por eso que hasta dicha edad son los padres y madres o tutores quienes deben hacer este control sobre el uso de estas tecnologías, lo cual les ayudará a poder desarrollar este autocontrol por sí mismos y por sí mismas y poder autorregularse. Este autocontrol se consigue a base del establecimiento de normas y límites durante la adolescencia y durante la infancia. En caso de haber sido inexistentes, es muy probable que este autocontrol no se haya desarrollado y por tanto tengamos un factor de riesgo muy importante en cuanto a las adicciones comportamentales.